A finales de la década de 1930 se descubre la fisión nuclear. Si se bombardea un núcleo pesado con neutrones, este núcleo se va a dividir en dos núcleos de átomos más pequeños y se va a emitir una gran cantidad de energía. Este nuevo conocimiento revolucionaría la ciencia, la ingeniería y la geopolítica. A finales de esa misma década de los 30 inicia la Segunda Guerra Mundial, que no es en realidad la segunda, es continuación de la primera. Y los norteamericanos inician el proyecto Manhattan, un proyecto secreto para la construcción de la bomba atómica. En paralelo, los alemanes también estaban construyendo o tratando de construir su propia bomba atómica. Esta carrera armamentística concluye con el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45, cuando ya el ejército japonés estaba literalmente rendido. Y bueno, hoy sabemos que el objetivo de esos lanzamientos no fue para derrotar a los japoneses, sino para mostrarle a los soviéticos: mira, no jodas conmigo, mira lo que tengo. Contradictoriamente, los soviéticos eran aliados a los norteamericanos en esa guerra, pero en el fondo ya estaba planteado la guerra que luego fue Guerra Fría posteriormente entre el comunismo y el capitalismo. Los 5 años después ya los soviéticos tenían su propia bomba atómica y en 1957 se crea la Organización Internacional de Energía Atómica. El objetivo de esta organización era, en primer lugar, evitar que otros países desarrollaran la bomba atómica, eran como una especie de policía, y además fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Fue así como se empezaron a construir los primeros reactores nucleares. En esto se utilizaba la energía que se libera durante la fisión nuclear para mover turbinas y producir electricidad. Esta fue una gran revolución energética para el mundo. Hoy en día el empleo de las radiaciones ionizantes es fundamental para la medicina en el área de tratamiento y de diagnóstico de enfermedades. En el área de diagnóstico tenemos las aplicaciones de la radiografía, la fluoroscopía, la tomografía axial computarizada y la medicina nuclear. La medicina nuclear tiene doble propósito, sirve para diagnosticar y también para tratar. En el área de tratamiento, como dije, tenemos la medicina nuclear y la radioterapia, que a su vez está dividida en radioterapia externa y braquiterapia. En la medicina nuclear se le administran al paciente, bien sea vía intravenosa o vía oral, radiofármacos. Los radiofármacos son sustancias radioactivas que van ligadas a moléculas biológicas. Una vez dentro del organismo ya van a seguir determinadas rutas metabólicas y van a ser captadas preferentemente por algún tipo de tejido, dependiendo de para qué fue diseñado el radioisótopo. Tenemos una variedad de estos que se utilizan en función del órgano que se quiera diagnosticar o que se quiera tratar. Una vez que el fármaco se encuentra captado por el órgano específico que fue diseñado de manera preferente, dependiendo del tipo de decaimiento radioactivo que sufra la sustancia radioactiva, este va a poder ser usado para tratamiento o para diagnóstico. Hay algunos que, por el tipo de partículas que emiten y de radiación, tienen doble propósito, de manera tal que emiten fotones que pueden ser captados por detectores externos, de manera tal que se puede visualizar la zona que se está tratando, al mismo tiempo que partículas beta, por ejemplo, están administrando el tratamiento. En la radioterapia se utilizan haces de fotones de alta energía o fotones procedientes de decaimiento de sustancias radioactivas como cesio o como cobalto o como iridio
para administrar dosis al tejido tumoral. Es importante recordar que la radiación no es selectiva, de manera tal que ella afecta tanto al tejido tumoral como al tejido sano que está en la periferia. Entonces hay que utilizar técnicas especiales para tratar de conformar el haz de radiación de manera tal de proteger al máximo las estructuras sanas que están alrededor del tumor. A lo largo de esta charla discutimos algunas de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Hay que mencionar que se quedaron bastante por fuera. Quise hablar de las principales. También aprendimos que las radiaciones son peligrosas, son perjudiciales, pueden ser muy dañinas. Y eso que no hablamos de los accidentes nucleares, solamente mencioné la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pero todos sabemos, porque es de conocimiento público, el accidente de Fukushima recientemente, el de Chernobyl en la antigua Unión Soviética en la década de los 80, el de Three Mile Island en Estados Unidos. Y en el área médica hay una cantidad de accidentes que han ocurrido en el área de radioterapia a lo largo del tiempo en diferentes partes del mundo. Surge la pregunta, siendo las radiaciones tan peligrosas, y lo son, ¿deberíamos renunciar a las bondades que nos ofrecen? Hemos visto cuáles son las bondades. Bueno, esa es una decisión que cada país de manera soberana tiene que decidir. En las siguientes décadas posteriores al descubrimiento de los rayos X y la radioactividad, tuvimos varios mártires de la ciencia que fueron contrayendo enfermedades debido a la manipulación de las sustancias radioactivas, y pronto se dieron cuenta que había que protegerse de las radiaciones ionizantes, y de alguna manera ya se había establecido los principios de tiempo, blindaje y distancia, que son como que las tres reglas fundamentales para protegerse de las radiaciones. No es sino hasta 1928 que se funda la ICRP, International Commission of Radiological Protection, como se dice en inglés, aunque inicialmente no tenía ese nombre. Y la idea de esta organización era la necesidad que existía de crear normas, protocolos para el manejo de las radiaciones ionizantes. Esta organización se mantiene hasta el día de hoy y ha sido sumamente útil porque genera conocimiento científico en el área de las radiaciones ionizantes y de la protección radiológica, y ese conocimiento, esos lineamientos que no son obligatorios, es un organismo internacional, pero genera líneas de conocimiento y sugerencias de protocolos que luego las legislaciones de los países respectivos pueden decidir si adoptan o mejoran, y ha sido una contribución invaluable que conjuntamente con la Organización Internacional de Energía Atómica han venido trabajando y empujando en esta dirección, fomentando el uso pacífico de las radiaciones ionizantes. La ICRP generó tres directrices fundamentales que se deben seguir a la hora de implementar una práctica que involucre el uso de radiaciones ionizantes. Estas tres directrices son la justificación, la optimización y la limitación de dosis. La justificación viene un poquito a responder la pregunta que me planteé hace un momento, y es: ¿debemos renunciar al uso de las radiaciones ionizantes? Lo que dice este principio es que cualquier práctica que involucre el uso de las radiaciones ionizantes tiene que estar justificada. ¿Qué significa esto? Que los beneficios que yo voy a sacar del proceso son superiores a los eventuales perjuicios que me pudiera causar. La optimización se refiere al hecho que la exposición que va a recibir
Los individuos humanos involucrados en el proceso deben ser tan bajas como sea posible. De allí se desprendió un principio que se llama, por sus siglas en inglés, ALARA, que significa en español tan bajo como sea posible. En este principio ALARA hay que tomar en cuenta las tecnologías disponibles y los costos sociales involucrados. Y finalmente la limitación de dosis, y es que se deben establecer dosis umbrales que teniendo en cuenta las técnicas que se aplican no se deben superar, y que todas las personas que estén involucradas en ese proceso tienen que ser monitoreados para verificar que no excedan ese nivel de dosis establecido en el tiempo calculado. Es así como con el paso del tiempo se fueron creando la figura de los OPR, o denominados oficiales de protección radiológica. Estos son profesionales en el área de protección radiológica que tienen las siguientes funciones: elaboración y aplicación de planes de protección radiológica, supervisión y control, capacitación y entrenamiento, y también la investigación de incidentes. Hoy en día es obligatorio que toda institución que haga uso de las radiaciones ionizantes tenga un OPR certificado en su institución. Como comenté, cada país tiene normas y reglas diseñadas por sus legisladores específicas para esta área, pero en general el estado del arte de hoy en el mundo en el área de las radiaciones ionizantes es que tiene que existir una supervisión por parte de un profesional del tipo que estoy describiendo en cada institución que sea responsable de utilizar radiaciones ionizantes, desde un reactor nuclear que genere electricidad, desde una planta que genere radiofármacos, desde un servicio médico que haga tratamientos o diagnósticos usando radiaciones, consultorios odontológicos, veterinarios, plantas petroleras, empresas de minería, etc. Si usted usa radiaciones que sean capaces de ionizar la materia, esas son ionizantes, esas le causan daño al ADN y eventualmente su uso tiene que estar regulado para evitar que el personal ocupacionalmente expuesto, el POE como se llama, o los pacientes, o el público general, o el ambiente, pueda ser afectado por las radiaciones. Ese es el precio que tenemos que pagar para disfrutar de todas las bondades que nos da la radiación ionizante. Bueno, quiero finalizar esta charla dando en primer lugar gracias a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica por la oportunidad y a la doctora Cecilia Alfaro que me brindó esta oportunidad. Y quiero dejar como reflexión que no nos paralice el miedo a las radiaciones, que las respetemos, que sigamos las normas, que sigamos los protocolos, que a veces puede ser fastidioso, los trajes son pesados. Para los médicos puede ser fastidioso tener a alguien en su quirófano, que es su palacio, su feudo, teniendo a alguien allí diciéndole dónde se tienen que colocar y qué medidas de prevención tienen que tomar. Pero el espíritu es que esas normas, esas protecciones, esas personas están allí para protegerte, para que hagas una práctica segura y protejas tanto a tu persona como a tu paciente.
verlo desde el punto de vista proactivo. Si yo tengo una clínica y tengo que pagar ciertos servicios de dosimetría, de protección radiológica, de blindajes, de registros ante los entes reguladores, que eso genera gastos económicos, no ver eso solamente como un requisito que tengo que cumplir para ejercer la actividad comercial que estoy realizando, sino que es como una forma de cuidarte a ti, a tu personal y de preservar tu negocio. Bueno, finalmente dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, duda o observación que tengan a bien hacerme. Saludos.